Bueno, en honor a su excelencia, el señor embajador de Austria en Argentina, primero quiero mencionarles que Mozart, Haydn, Schubert, Bruckner, Wolf, bueno, Johann Strauss, padre e hijo, hombres de ciencia como Paracelso, como Sigmund Freud, el físico cuántico, que yo admiro muchísimo realmente, Anton Zellinger, el premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek, y los mismos Peter Drucker, que en realidad es Peter Drucker, y el mismo Arnold Schwarzenegger, son todos austríacos. Señor embajador, bienvenido a Clase Ejecutiva, es un honor tenerlo aquí. Buenas noches, es un gran placer para mí. Y usted ya introdujo realmente perfectamente mi país, porque como somos realmente un país pequeño, un poquito más pequeño que la provincia de Corrientes, producimos en nuestro pasado cerebros que el mundo conoce hoy en día. Acabamos de hablar de Sigmund Freud, que también que una relación muy estrecha con Buenos Aires, porque hay tantos psicólogos acá. Yo creí que me iba a decir que tenemos muchos locos, embajador. No, eso no sé. ¿Me permite presentarlo, señor embajador? Su excelencia, el señor embajador de la República de Austria en Argentina, el doctor Robert Zich. Políglota, casado y padre de 3 hijos. Es doctor en Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación y doctor en Leyes en la Universidad París-Lodron de Salzburg, en Austria, en Salzburgo, justamente donde nació Mozart. Especializado en estudios internacionales avanzados en la Universidad Johns Hopkins en el centro de Bolonia, en Italia. Se desempeñó en las representaciones diplomáticas de Austria en Hungría, Italia, y en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. También fue director general del Ministerio Federal para Relaciones Internas y Europeas, cónsul general de Austria en Chicago, Estados Unidos, y desde 2010 nos honra siendo el embajador de Austria en nuestro país. Austria realmente ha sido la cuna de grandes cosas y es la cuna de grandes cosas, y en el sentido que Viena, junto con Zurich, siempre están tete a tete en el primer puesto, digamos, en la clasificación de ciudades con mayor calidad de vida. Hace 2 años casi entrevistamos a la precedente embajadora de Austria en Argentina, la doctora Gudrun Graf, y justamente ella nos hablaba de la situación económica de Austria, que estaban saliendo adelante. Estamos viendo sobre todo de la crisis del 2008. ¿Cómo está ahora la situación económica en Austria, señor embajador? Por suerte tenemos una situación económica muy favorable. Como somos un país de pequeño tamaño, 17 provincias de Argentina son más grandes que Austria. Lo verifiqué porque eso es realmente muy, muy importante. Somos en el corazón de Europa. En el centro no tenemos acceso al mar, que significa que nuestras empresas no pueden solamente producir para el mercado doméstico, porque es pequeño, pero deberían orientarse a la exportación. Y la exportación es hoy en día la llave para el desarrollo positivo de una economía. Austria se adhirió a la Unión Europea en 1995 y antes estuvimos en una situación un poquito cerrada porque hay unas trabas de importaciones y los proveedores en Austria estuvieron en una situación bastante agradable. Con la adhesión de Austria a la Unión Europea en 1995, el mercado se abrió. Claro. Que significaba en esa época que, de un lado, había mucho más competencia en el mercado interno, que fue realmente un desafío bastante grande, pero de otro lado se abrió un mercado internacional de hoy en día de 500 millones de personas. Esta reorientación de nuestra economía significaba que se concentraba en nuevos mercados, por ejemplo, en la maquinaria, en máquinas, equipo especializado, en servicios también en la economía de alta tecnología. Justamente de eso le quería hablar, señor embajador.
porque cuando entrevisté a la embajadora Graf, ella me decía, Austria está estratégicamente focalizada en la sociedad del conocimiento. ¿Qué está haciendo Austria en ese sentido, señor embajador? El conocimiento significa que se debe invertir en los campos modernos de la economía. Por ejemplo, en energías alternativas, por ejemplo, que hoy en día, sea en Austria, sea en la Argentina, después el catástrofe en Japón, por ejemplo, vemos que se debe reorientar quizás nuestros recursos naturales y utilizar otros recursos energéticos. Y hoy en día la tecnología es tan avanzada que se puede de un lado ahorrar mucha energía por aumentar la eficiencia, por ejemplo, el aislamiento de las casas, porque Austria es un país con un clima fresco. Frío. En invierno hace menos 10, menos 15, menos 20 grados, entonces solamente por el aspecto de costos se debería realmente invertir en tecnología que ahorra y usa muy eficazmente la energía. Eso es. Y también nuestro respeto al ambiente, el tratamiento de basura, por ejemplo, el reciclaje de la basura. Esas son fuentes muy modernas y veo acá después de un año que hoy en día también, no solamente en Argentina, en muchos otros países, existe esta tecnología en Europa, en Austria, pero no se usa hasta ahora acá. Ahora, yo le quiero preguntar, embajador, sinceramente, ¿es una política de Estado? ¿Se habla en todas las esferas de vuestro gobierno el hecho de apuntar y decir, no, vamos a respetar el medio ambiente, vamos a trabajar con recursos naturales de manera eficiente, vamos a trabajar con energías alternativas? ¿Eso hace parte de un punto estratégico del desarrollo de Austria? Sí, desde muchos años, después del primer choque de petróleo en 73, cuando los precios de energía del petróleo explotaron, esta conciencia del ambiente, que se debe conservar la naturaleza, los recursos naturales, no solo para nosotros, pero para nuestros hijos, para nuestros nietos. Esto es hoy en día fijado en la mente de los austríacos. Entonces es solamente una posición mental, intelectual, pero también un gran chance para nuestra economía, porque tenemos muchas empresas que son líderes del mundo en estos campos de economía. Entonces, se habla demasiado de costos de invertir en estos sectores, casas muchos más mejor aislados, etc. Pero no se ve el potencial para la economía, para las empresas. ¿Yo sabe por qué le pregunto esto desde el punto de vista estratégico? Porque Austria, repito, siendo un país pequeño, sin salida al mar, ha producido genios para la humanidad, que todos hemos disfrutado de las producciones de esos genios. Y puesto que Viena, que es la capital de Austria, es junto con Zúrich las dos ciudades con mayor calidad de vida, yo creo que seguramente es interesante saber qué están haciendo los austríacos, porque evidentemente algo bueno deben estar haciendo, dado que con un país pequeño logran muchas cosas y tienen una capital que es la de mayor calidad de vida del mundo. Si me permite, señor embajador Zisch, vamos a pasar a una pausa y enseguida volvemos con más Negocios con Austria, parte 2, aquí, en Clase Ejecutiva.